Queridos hermanos y hermanas, la lectura de la carta a los Hebreos nos invita a vivir en el santo temor de Dios para no desaprovechar la oportunidad de adherirnos de corazón al Señor y de esta manera entrar en su descanso. En efecto, el autor sagrado continúa reflexionando sobre el contenido del Salmo 94, en lo que se refiere a entrar en el descanso de Dios, teniendo como referencia la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Como consecuencia de su obstinación y del endurecimiento de su corazón, el pueblo murmura contra Dios, desconfiando de su paternal providencia, actitud que conduce a la indignación del Señor, que promete purificar a su pueblo hasta que no entren en su descanso. El autor sagrado expone los fundamentos religiosos del descanso de Dios, remontándose a la mismísima creación, según los relatos contenidos en el libro del Génesis sobre los orígenes del mundo y de la humanidad. En el primer relato de la creación, en Génesis 1, denominado relato cosmológico por la progresiva intervención de Dios creando todo el universo y nuestro mundo en 7 días, tras llevar a cabo en los primeros 6 días su obra creada, toma la decisión de descansar el día séptimo para gloriarse de todo cuanto ha sido hecho, para indicar de esta manera al hombre la necesidad de guardar ese día para la honra de Dios, para descansar en el beneplácito de su divina voluntad. Este texto dará origen a la práctica del sábado judío, que según la tradición sacerdotal legisla la obligatoriedad de no trabajar y descansar el día séptimo para dedicarse por entero a glorificar al Dios de la alianza. Por lo tanto, descansar en Dios significa alejarse de las preocupaciones temporales y de la autosuficiencia para recordar que somos criaturas necesitadas de Dios, quien vendría a ser la meta definitiva de nuestra peregrinación por este mundo, de tal forma que solo alcanzaríamos plenitud descansando en el cumplimiento de su divina voluntad. El autor sagrado nos exhorta a vivir en el temor de Dios, que no se traduce por miedo al castigo divino, sino más bien por desarrollar una conciencia muy fina que nos impida ofender el amor de Dios, para no desaprovechar el auxilio que nos ofrece continuamente para descansar en su divina voluntad. La rebeldía y la terquedad, así como la desesperanza y la desconfianza, vendrían a ser tentaciones que nos conducirían a un sufrimiento irremediable que Dios quiere evitarnos, de modo que purificados de todo endurecimiento de nuestro corazón, podamos descansar plenamente en su amor. Acoger, pues, el anuncio de la salvación manifestada en la persona de Cristo, adherirnos de todo corazón al Señor por la fe, no echar en saco roto la ayuda que el Señor nos ofrece por medio de su gracia, vivir conforme al Evangelio de Jesús, nos ayuda a entrar en el descanso de Dios y de hecho nos permite comprender el sentido religioso profundo que posee el día que dedicamos a este descanso, que para los cristianos es el domingo, el día del Señor. El Evangelio, según San Marcos, nos recuerda la curación del paralítico que fue descolgado del tejado por unos amigos suyos para alcanzar el perdón y la sanación de su enfermedad. Jesús vuelve a Cafarnaúm para seguir llevando a cabo su cometido, anunciar la llegada del reino, curando toda enfermedad y dolencia, por lo que muchas personas, atraídas por sus signos y milagros, se abarrotaban en la casa donde se encontraba el Maestro, hasta el punto que no quedaba sitio ni siquiera en la puerta. De pronto, aparecen 4 hombres cargando consigo a un paralítico y, al no poder pasar a la presencia de Jesús por el gentío, toman la decisión de subirse al tejado, levantar unas tejas abriendo un boquete para descolgar al paralítico desde el tejado. Qué maravillosa es la actitud de estos hombres que, llenos de esperanza y de fe, sensibles a las necesidades de aquellos que no pueden valerse por sí mismos, dotados de una finísima caridad, logran vencer cualquier obstáculo o resistencia para que se pueda manifestar la salvación del Señor a todos sus hijos, especialmente a los más necesitados. Esta es la misión que encarna la Iglesia y todo cristiano en particular, alejándose de la terrible mundanidad característica de nuestro tiempo, que se muestra insensible ante las necesidades del prójimo. El Maestro reconoce este acto de fe y, en consideración a la caritativa disposición de los amigos, le concede al paralítico el perdón de sus pecados. Es necesario recordar que la enfermedad física vendría a ser una imagen de las consecuencias que produce el pecado en nuestras almas, por lo que el pecado podría entenderse como una parálisis espiritual que condiciona la presencia de la gracia de Dios en nuestras almas, cerrándonos en nuestra propia carne e impidiendo el desarrollo y el ejercicio de la caridad cristiana.
Unos escribas que estaban allí sentados, conocedores de la ley del Señor, murmuran para sus adentros juzgando a Jesús por blasfemo, ya que perdonar los pecados es algo que solo corresponde a Dios, y ellos irán incapaces de reconocer a Jesús por el embotamiento y la cerrazón de su corazón. Jesús, al darse cuenta de lo que pensaban, les invita a realizar la siguiente consideración. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o levántate, coge tu camilla y echa a andar? Ya que los milagros estarían fuera del alcance de los hombres y vendrían a confirmar que Jesús es el Mesías, el Hijo del Hombre que tiene autoridad para purificar al pueblo de las ataduras del pecado y por tanto conferir la reconciliación y el perdón de Dios. Por esta razón Jesús sana al paralítico, le devuelve la vida y la esperanza, no solo remediando su mal físico, sino especialmente liberando su corazón de la carga de la culpa a través del perdón de sus pecados, por lo que ya no se sentirá maldecido por su enfermedad ni despreciado por el pueblo de Dios. El paralítico se levantó de inmediato, cogió su camilla y salió a la vista de todos los presentes, que se quedaron atónitos dando gloria a Dios diciendo, «Nunca hemos visto nada igual». El Evangelio, pues, nos invita a llevar a la presencia de Jesús a quienes experimentan cualquier tipo de parálisis espiritual, embotados por el pecado y las seducciones del mundo, para que Dios pueda manifestar su misericordia y conceda el perdón a quienes se encuentran alejados de su infinito amor. Si somos nosotros los paralíticos, debemos aprender a dejarnos ayudar y conducir por la Iglesia y por todas aquellas personas cercanas, verdaderamente amigas, que buscan siempre nuestro bien, acercándonos a la presencia del Señor para ser liberados de nuestras ataduras por medio de la reconciliación de nuestro corazón. Que la Virgen, nuestra Madre del Cielo, interceda por nosotros para alcanzar esta gracia. Que Dios os bendiga.